Muchísimas gracias, Cintia. Así como lo decía, amigos, no puede perderse esta plática que vamos a tener con el doctor Jorge Bernal, neurólogo. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo Buenos estás? días, gracias por invitarme. No, Es gracias un a ti. verdadero placer. Gracias a ti por acompañarnos en este programa ¿Qué día? Para nuestros amigos que nos ven en todo el estado y más allá de las fronteras, no se pierda de verdad esta plática tan agradable que tendremos contigo. Jorge, mucha gente, bueno, nos va a platicar de la migraña, de los mitos que hay. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, me duele mucho la cabeza, todos los días me levanto con un dolor de cabeza, ¿es migraña? No, no todos los dolores de cabeza son migraña y lo más interesante es que no todas las migrañas tienen dolor de cabeza. La primera problemática que me interesa que la gente conozca, y por general mis pacientes es lo que comento en todas las consultas, es que no debemos de acostumbrarnos a tener dolor de cabeza. Hay mucha gente, jóvenes, adultos mayores, que tienen dolor de cabeza diario y creen que así es normal vivir, lo cual de ninguna manera no debemos acostumbrarnos a tener dolor de cabeza, y cualquier dolor de cabeza, Nancy, es un problema. Así sea un dolor chiquito, un dolor grandote, puede ser, puede estar en peligro tu vida o simplemente mermar tu calidad de vida. O sea, imagínate a alguien que trabaja, que todo el día tenga un dolor de cabeza, aunque sea chiquito, duro y dale. Eso disminuye el rendimiento de cualquier estudiante, cualquier trabajador. Y el problema es ese, que culturalmente no tenemos la, la, esa La cultura la de cultura, ir vaya, el a fenómeno de checarnos, por checarnos. ejemplo. Y lo peor, que muchos médicos tampoco tienen esa curiosidad diagnóstica de decirle a su paciente, por ejemplo, el médico de primer contacto, el médico familiar, oye, tienes un dolor de cabeza, hay que checarte. Si yo no sé qué onda, te voy a mandar con el especialista. Y no todos los pacientes con dolor de cabeza tienen que verse por el médico neurólogo. Tiene Especialista. que ser, puede verlo el médico familiar, pero hay que saberle. Claro, bueno, ¿por qué no iniciamos? Ya platicamos, ya nos adelantamos un poquito, pero está muy bien. La migraña en sí, ¿qué es? Mira, la migraña es una hipersensibilidad de las arterias del cerebro que por ciertas alteraciones que ya tenemos genéticamente predispuestas, hay una disponibilidad o predisposición a que se dilaten mucho, y esas arterias se dilatan y es lo que nos produce un dolor de cabeza. Okay. Eso se llama migraña. Pero como te decía, no todas las migrañas tienen dolor de cabeza. La migraña como tal es toda una enfermedad. Esa enfermedad, desde todo el cuadro clínico, desde antes del dolor de cabeza, hay síntomas muy característicos y aún después del dolor de cabeza. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Porque de pronto el dolor constante de cabeza puede ser un síntoma, como dices tú, Sí. o qué tan grave es que no tenga yo los síntomas. Y de pronto un día llego y me dicen, ¿tienes migraña? Y yo, ¿cómo? Si no, nunca me duele la Te cabeza. voy a platicar un caso bien, bien triste. Claro. En un hospital de nuestra localidad, ¿para qué decimos? Así estamos Un bien. niño de 8 años, Ajá. llegaba al consultorio del médico porque tenía náuseas, vómito. Señora, es el reflujo. O seguía con problemas, señora, es que tiene problemas del abdomen. Náuseas y vómitos, dolor en la pancita, lo operan de apéndice. Pasa un tiempo y sigue con náuseas y vómito y dolor de abdomen. Le quitan la vesícula. Fíjate lo que es un niño de 8 años ya sin apéndice y sin vesícula, porque hay quien se las gasta de esa manera. Finalmente, un pediatra dice, ¿sabes qué? No vaya haciendo algo neurológico. Me lo mandan, lo reviso, le digo, ¿sabes qué? Tienes migraña. Le dimos tratamiento y se acabó el problema. En 2 horas su problema estaba solucionado. El Wow. problema es que no pensamos en el cuadro clínico como tal. ¿Cómo Es, empieza la migraña? Mira, la es migraña difícil. puede ser desde los 8 años, 5 años de edad, hasta empezar a los 30 años de edad. Todo dolor de cabeza que empieza tardíamente no siempre es migraña y hay que estudiarlo muy a fondo. Uh-huh. Pero por lo general la migraña empieza con alteraciones de la conducta, del humor. Por lo general es más frecuente en mujeres que en hombres. Y por lo general, antes de dolernos la cabeza, por lo general empezamos con problemas abdominales, Ajá. distensión, embarados, estreñimiento. Después con un poquito de cambios de carácter, la gente anda irritable y cree que por problemas. ¿O Y creen que es después, bipolar? o bipolares, o depresivos. Ajá. Y posteriormente empiezan con dolor de cabeza. De hecho, el dolor de cabeza es el menos frecuente
de los síntomas de la migraña. No. Para cuando alguien tiene dolor de cabeza, pues ya es diagnóstico Ya de pasó por camión, muchas hasta el cosas. señor del hospital, el que limpia, te dice, tiene migraña. En serio. Pero no ese es el caso. El Ajá. problema no es quitar el dolor de cabeza. Quitar el dolor de cabeza es rápido. El problema es que no le dé al paciente con dolor de cabeza y eso requiere el diagnóstico y después hacer una serie de medidas higiénicas, higiénicas no de limpieza nada más, sino arreglos en su alimentación, arreglos Claro, en su estilo de vida Claro. que le permitan evitar los dolores de cabeza. Por lo general los dolores de cabeza, como te decía, son una reacción de las arterias del cerebro Ujú. que van a producir el dolor de cabeza, que es un dolor punzante como latidas. Por lo general es en la mitad del cráneo, pero puede ser en toda la región del cráneo. Punza, late, aumenta con el ejercicio, la gente camina o corre y empieza el dolor de cabeza, provoca náuseas, vómito y molesta el ruido. Esto genera que sea un problema de La luz también. la luz molesta, fotofobia, la sonofobia si molesta la luz, molesta el ruido. Y esto son datos clínicos de migraña. Pero es que de pronto sucede que te duele, mamá me duele la cabeza, tómate una pastillita y se te pasa. No se me pasa, ay, no voy a ir al doctor por un dolor de cabeza. Estamos equivocados en esto. Sí. Ajá. Qué bueno que lo comentas. Hay banderas rojas en los dolores de cabeza que nos deben orientar a decir, es un dolor de cabeza chafoso.